Buenos días, les voy a explicar cómo responder esta tabla. Tiene o está relacionada con el número de moles, la masa molar y la masa molecular. Ahora, se nos presentan una serie de ejemplos, una serie de fórmulas químicas que podemos observar al lado izquierdo, que son las que estoy acá señalando. El cloruro de magnesio, el ácido nítrico, el óxido de hierro 3, el nitrato de bario, etc. Bueno, podemos observar que se nos solicita, por ejemplo, escribir el número de moles de cada fórmula, la masa molar y la masa molecular y los números de átomos. Bueno, para poder responder cada una de estas columnas, pues tenemos que aplicar varios conceptos, como ya se los mencionaba. En el primero, ¿cómo vamos a saber el número de moles de cada uno de estos ejemplos? Es muy simple. ¿Qué nos va a indicar? Va a ser el coeficiente estequiométrico. En este caso, el cloruro de magnesio no tiene ningún coeficiente, que es donde ahí coloqué el cursor. Significa que está una vez. Cuando una fórmula no tenga ningún número al lado izquierdo, así grande como se observa de esa manera, significa que está una sola vez, solo que no se coloca. Entonces, el coeficiente nos va a indicar el número de moles que tenemos de esa fórmula. Aquí en este caso es 1, porque no tiene un número aquí al costado, no tiene coeficiente. Observen acá en el caso del ácido nítrico, podemos observar que tiene coeficiente 2. Por lo tanto, tenemos 2 moles de ácido nítrico. Y acá, por ejemplo, si tuviésemos un 3, pues acá serían 3 moles de ácido nítrico. Bueno, lo vamos a quitar porque esto no lo lleva a la actividad. Ok, nos pasamos a la siguiente columna. Dice masa molar. El procedimiento para determinar la masa molar es muy simple. Lo que necesitas es la tabla periódica para sacar ahí las masas de cada uno de los elementos de la fórmula y ocupas una calculadora para hacer operaciones básicas. ¿Cómo es el procedimiento? Yo lo voy a ir haciendo aquí para que te des una idea y te vas a dar cuenta que está muy fácil. Primero, tienes que observar la fórmula y fijarte cuántas veces está cada uno de los elementos en la fórmula. Vamos a iniciar con el magnesio. El magnesio en esa fórmula está una vez nada más, y no tiene subíndice, está 1 por 24, que es la masa del magnesio, la que aparece en la tabla periódica. Yo la estoy poniendo redondeada para ahorrarme los decimales, es algo que ustedes también pueden realizar. Tenemos 24. En el caso del cloro, podemos ver que tiene un subíndice, que es este que estoy acá señalando, es un 2, significa que el cloro está 2 veces. Entonces tenemos que tomar en cuenta el número de veces que esté ese elemento en la fórmula. En el caso del cloro está 2 veces, por lo tanto la masa del cloro va a ser multiplicada por ese número de veces. Sería 2 por 35, que sería la masa redondeada del cloro. Por lo tanto tendríamos 70 de cloro. Bueno, ya que tenemos los totales de los elementos de la fórmula, lo que vamos a hacer es sumarlo, es decir, 24 más 70, pues nos va a dar un total de 94. Esa sería la masa molar del cloruro de magnesio. Pero es importante señalarles que tenemos que colocar las unidades. Gramos por cada mol, ¿sí? Ahora, o bien 94 gramos. Significa que, aquí le voy a señalar, un mol de cloruro de magnesio tiene 94 gramos. ¿Sí? Es muy simple. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la masa molecular? Es el mismo procedimiento este que les acabo de explicar. Lo mismo, significa que aquí la masa molecular del cloruro de magnesio tendríamos 94 unidades de masa atómica. Esa es la diferencia entre la masa molar y la masa molecular. Las unidades. Vean, acá son gramos, acá son unidades de masa atómica. Está muy simple. No necesitamos poner otra vez acá el procedimiento, porque pues es el mismo, no es necesario repetirlo. Ahora, la siguiente columna dice número de átomos. ¿De dónde vamos a sacar el número de átomos? De este valor. Un mol, es decir,
tenemos que aplicar el concepto de mol. El mol tiene un valor, no cambia, siempre es ese su valor, que es 6.022 por 10 a la 23, como lo pueden observar aquí. Ahora, así como una docena tiene 12 unidades, una centena tiene 100, un mol tiene 6.022 por 10 a la 23, es un número muy grande. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos un mol de cloruro de magnesio, por lo tanto en ese mol vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas, de cloruro de magnesio. Acuérdense que aquí en el concepto de mol es importante identificar el tipo de sustancia, si son moléculas, si son átomos, si son iones, lo que se trate, que en este caso pues aquí podemos observar, de acuerdo a la fórmula, que se trata de un compuesto. Entonces sería 6.022 por 10 a la 23. Bueno, si nos vamos por ejemplo al segundo ejemplo, por ejemplo aquí tenemos 2 moles de ácido nítrico, este es el ácido nítrico, tenemos 2 moles. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos átomos hay si ahora son 2 moles, ya no es 1 y aquí estamos viendo que un mol es este? Pues simplemente multiplicamos ese valor por 2. 2, voy a tomar aquí 2 por 6.022 por 10 a la 23. Entonces, eso nos va a dar a nosotros 1.2 por 10 a la 24. O sea, ese sería el resultado de multiplicar 2 veces 6.022 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 moles y ya no de 1. Si tuviéramos 5 moles de ácido nítrico, si este 2 fuese un 5, pues tendríamos que multiplicar 5 por 6.022 por 10 a la 23. Bueno, así sería la forma como ustedes trabajarían en este cuadro. En el caso de fórmulas donde tenemos paréntesis, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Se los explico porque por lo general son las dudas que siempre se presentan. Si queremos sacar la masa molar del nitrato de bario, que es este que estoy señalando, tenemos que tomar en cuenta lo mismo, el número de veces en la que esté presente el elemento. En este caso el bario, podemos observar que está una vez porque no hay un subíndice, obsérvenlo, sería la masa del bario, tenemos que es 137, entonces sería 1 por 137. Ahora, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno en esta fórmula tenemos que tomar en cuenta que está 2 veces. Ahora les explico por qué 2 veces. Fíjense, aquí dentro del paréntesis no tiene subíndice, significa que el nitrógeno está una vez dentro del paréntesis, pero fuera del paréntesis tenemos un subíndice que multiplica a todo lo de adentro, por lo tanto este 2 multiplica al 1 del nitrógeno. Entonces tendríamos 2 por 1, 2 por la masa, que sería 14, que está en la tabla periódica. En el caso del oxígeno, observen, tenemos que dentro del paréntesis está 3 veces, pero el subíndice de afuera del paréntesis lo afecta. ¿Y qué pasa? Tiene que multiplicarlo, por lo tanto tendríamos 2 por 3, 6. No, eso no va ahí. Aquí. Sería 2 por 3, 6. Serían 6 veces el oxígeno, 6 por su masa, que es 16. Y así sacan el total de el bario, que sería 137, 28, etcétera, y ya después suman los 3 resultados y van a obtener la cantidad de gramos. Y aquí, por ejemplo, que sacas la masa molar, por ejemplo, me regreso otra vez a la masa molar porque aquí estamos viendo que son 2 moles. Tendríamos que multiplicar el resultado por 2 porque son 2 moles, es decir, sacas la masa del ácido nítrico así como te expliqué en mi procedimiento, o sea, tomando en cuenta solo la fórmula, y ya después la multiplicas por 2 porque vas a tener 2 moles, no vas a tener 1, así como multiplicamos acá por 2. Y es todo lo que tendrías que hacer. Bueno, por mi parte me despido, les envío un saludo.